y cuáles eran sus necesidades, le enviaron a uno de los suyos, a Epafrodito, quien trajo ayuda a Pablo. Pablo dijo a los filipenses que él había recibido de Epafrodito lo que ellos habían enviado. O sea, mire, el que les haya informado no solo tiene el punto de vista de la preocupación de ellos como iglesia, no solo tiene que ver el punto de vista de que Epafrodito se prestó a ellos, sino que tiene que ver que Epafrodito cumplió con la misión. A Epafrodito, si el Satanás se le hubiese metido, nada le hubiese costado quedarse con ese dinero en la bolsa. ¿Ve? Entonces, tiene un propósito informarles lo que había recibido. Y en el verso 18 del capítulo 4 dice que lo que recibió, lo recibió como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, dice. Entonces, uno de los propósitos del apóstol al escribir era darles las gracias a los cristianos de Filipos por sus atenciones hacia él. ¿Cuál es la segunda motivación? Otra razón por la que escribió tuvo que ver con el mismo Epafrodito. Si bien Epafrodito estaba en Roma, dice la Escritura que él enfermó a punto de morir. Mire, no le dio una gripe, no se enfermó de, como dice un muñero duele, pero es curable. Basta con tratarlo debidamente. No fue una enfermedad corriente, sino que la Escritura lo describe como uno que enfermó a punto de morir. Miren lo que dice el verso 25, 27 y 30. Mas tuve por necesario, del capítulo 2, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La noticia de su enfermedad llegó a Filipos, y los cristianos de allí se angustiaron. Note lo que dice el verso 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Qué es lo que vemos en esto, hermanos? Yo, en mis años mozos, cuando estudié en la escuela, desde entonces lo aprendí y se me quedó muy grabado. Todos preocupados los unos por los otros. Y yo se los describo así, de esta manera. Los hermanos de Filipos, el hecho de mandar ayuda al apóstol Pablo en su prisión, estaban preocupados por él. Epafrodito, al prestarse para llevar esta ayuda, también estaba preocupado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se da cuenta de que Epafrodito está enfermo, a punto de morir, está preocupado por él. Pero el apóstol Pablo también está preocupado porque los hermanos de Filipos están preocupados por la gravedad de Epafrodito. Entonces es una situación de preocupación de los unos por los otros.
Pablo los tranquilizó, hermanos, al escribirles y enviarles de regreso a Epafrodito. Ya lo hemos leído en los versos 25 y 28. Es probable, o el 28 no lo leímos, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es probable que Epafrodito llevara la carta a los filipenses cuando regresó. Es bien probable. ¿Cuál es la tercera motivación que se da? Pablo también tenía otra inquietud relacionada con la iglesia que estaba en Filipos. Había sido maltratado en esa ciudad y es evidente que la persecución había seguido para los hermanos allí. Entonces instó a los filipenses, dice en el verso 28 del capítulo 1, en nada intimidados por los que se oponían. Les está diciendo, ustedes sigan adelante. Y miren lo que dice los versos 29 y 30 del capítulo 1. Porque les escribió, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, una forma como Pablo trató de darles ánimos fue por medio de informarles de sus planes. ¿Por qué? Porque Pablo se proponía enviarles a Timoteo en breve. Vamos al capítulo 2, miren lo que dice en los versos 23, en los versos 19 hasta el 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. También esperaba ser liberado de la prisión y llegar a ellos en persona. Miren lo que dice en el capítulo 1 y el verso 26. Él tenía esa esperanza, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Luego pasemos al capítulo 2, verso 24. Dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. En otras de las epístolas de la prisión, Pablo expresó seguridad en el sentido de que él pronto sería liberado. Lo digo en Filemón, en el verso 22. Dice este verso 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, mientras tanto, él deseaba enviarles un mensaje para darles fortaleza y consuelo. Pablo acostumbraba en sus cartas, aprovechó la oportunidad para elogiarlos, para mandarles, para advertirles. Vamos a ver posteriormente, les advirtió de los perros, les advirtió de los falsos maestros, les corrigió cuando Evodia y Sinti que no se llevaban bien. Lo veremos también esto. Y en relación con el asunto de la corrección,
Algunos creen que la iglesia de Filipos tenía graves problemas espirituales. Pablo mandó a los cristianos sentir lo mismo. Ahí lo dice en el verso 2 del capítulo 2. Y toman esto como prueba de que la congregación estaba plagada de división, cosa que yo no puedo ver esta situación. Además, el apóstol dijo a sus lectores, en el verso 14 del capítulo 2, haced todo sin murmuraciones y contiendas, lo cual lleva a algunos a concluir que todos los miembros estaban murmurando, cosa también que no es así, porque yo puedo, como siervo de Dios, dar esta enseñanza con un buen propósito de que no caigamos en este pecado. Y no estoy, y en ningún momento estoy diciendo ustedes están en ese pecado. ¿Ve? No obstante, podemos ver que los diferentes temas de la carta podrían dirigirse, y de hecho se dirigen con provecho a cualquier congregación en cualquier lugar del mundo, independientemente de que la congregación tenga problemas significativos en esos aspectos. Es decir, es el aprendizaje que tenemos de la palabra de nuestro Dios. Usted nunca ha fornicado, pero la palabra de Dios habla de la fornicación. Usted nunca se ha emborrachado, pero la palabra de Dios le habla de las consecuencias de este pecado. Así es. Pablo sí enumeró algunos problemas que enfrentaba la congregación. En primer lugar, es evidente que había dos hermanas que no se llevaban bien. Y en segundo lugar, a la iglesia se le advirtió estar alerta a los falsos maestros. Miren lo que dice, vamos a Filipenses, y mejor es que lo leamos para tener más evidencia de esa situación. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Capítulo 3, verso 2. Y más abajo, versos 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No obstante, la insistencia en que el apóstol no escribió la epístola a los filipenses para corregir una multiplicidad de problemas, como sí lo hizo al escribir a Primera y Segunda Corintios. Para encontrar motivaciones externas para las inquietudes del apóstol Pablo respecto de disensiones y divisiones, no tenemos necesidad de ir más allá de la ciudad desde la cual estaba describiendo el apóstol. Mire lo que dice en el capítulo 1, en los versos 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces yo termino diciéndoles esto, hermanos y amigos. Pablo no deseaba que su amada iglesia en Filipos experimentara los problemas que existían allí en la iglesia de Roma. Allí sí habían problemas serios, como los problemas que habían en la iglesia en Corinto. Esta carta, hermanos, exhala seguridad, gozo, comunión y unidad.
es lo que usted y yo podemos ver y es lo que nosotros podemos aprender. Esta carta es una carta de amor. Esa es la realidad. Y espero que nos gocemos mientras la estemos estudiando, pero no en el sentido de que ya la terminamos dentro de unos 3, 6 meses, no sé cuánto tiempo me llevaré y Dios me dé la vida, no solo de gozarnos durante ese tiempo, sino para vivirla aquí en nuestras vidas y en la práctica de nuestra vida en Cristo Jesús. Dios bendiga su bendita palabra.